¡Qué programón sabrosón les traigo el día de hoy, amantes del boxeo! Porque en este video vamos a platicar del regreso de Juan Francisco El Gallo Estrada. Sí, regresa la leyenda del boxeo, regresa el 10 de abril en Japón y va a pelear una eliminatoria mundialista contra Tenshin Nasukawa. Y el ganador peleará con Takuma Inoue, el hermano de Naoya Inoue, por el campeonato mundial de los pesos gallo en su versión WBC. Este es el plato fuerte para este video y de postre platicaremos de la pelea entre Pitbull Cruz contra Dalton Smith. Les diré lo que dijo Sulaimán sobre este tiro porque hay buenas noticias. Al parecer van a mandar apoyo a la cola para que se espere. Este video va a estar bueno, te lo garantizo. Quédate hasta el final porque te la vas a pasar muy bien, porque también vamos a platicar de la tremenda predicción que nos hace la inteligencia artificial de la pelea entre el Gallo Estrada contra Tenshin Nasukawa. Y por cierto, también vamos a platicar del regreso de los Chávez. Omar Chávez regresa y el Junior también regresan ya este sábado. Pero pues bueno, vamos a empezar con el regreso del Gallo Estrada. Vamos a hablar primero de boxeo del más alto nivel. El legendario boxeador mexicano, campeón mundial en dos divisiones diferentes, Mosca y Super Mosca, regresa para un baile más. Aún le queda galleta, aún tiene gasolina el tanque del gallo y quiere ser campeón mundial en tres divisiones diferentes para terminar su carrera como se merece, en lo más alto. Chava Rodríguez de ESPN confirmó que la pelea del Gallo Estrada en Japón está ya lista y pactada y será el 10 de abril contra Tenshin Nasukawa. Un joven talento que lo han impulsado mucho en Japón, fue campeón mundial de kickboxing. En el kickboxing Tenshin Nasukawa es un gran ídolo, también es un gran ídolo en las redes sociales y en el boxeo le ha ido bastante bien hasta que perdió en su última pelea contra el hermano de Naoya Inoue, Takuma Inoue, donde Takuma Inoue le acomodó una reverenda paliza al Tenshin Nasukawa y de milagro que Nasukawa no salió noqueado, ¿Vieron esa pelea? Ese tiro contra Takuma Inoue fue por el campeonato mundial vacante del Consejo Mundial de Boxeo en los pesos gallo, una pelea muy limítrofe, intensa durante los primeros rounds, pero la segunda mitad de la pelea, quién sabe qué le pasó a Nasukawa, como que se desinfló y el hermano de Naoya Inoue le acomodó una reverenda madre, una reverenda paliza. Nasukawa se enfrentó en el pasado a Luis Robles, un mexicano, pupilo de Don Nacho Beristain, y le ganó a Luis Robles, pero porque en esa pelea Luis Robles había subido al ring ya lastimado, estaba lastimado del talón de Aquiles y hasta lo tuvieron que operar. Nasukawa también es fan del anime y le gusta llamar mucho la atención cada vez que sube al ring, puesto que es toda una estrella en sus redes sociales. Aparte de que se siente Naruto y Goku, Nasukawa es zurdo, pelea de guardia izquierda, su enfoque principal es pelear como contragolpeador, prefiriendo mantenerse en el perímetro exterior del ring para explotar los avances de sus oponentes, y esta manera de ver el boxeo le permite lanzar golpes precisos y oportunos aprovechando su velocidad, porque eso sí, es un peleador muy rápido, no tiene la gran pegada pero es rapidísimo, lanza muchas fintas, fintea muy bien, es muy bueno con las fintas y en el boxeo el Tenshin Nasukawa ha aplicado todo lo que sabe de los elementos de las artes marciales, aplica movimientos explosivos, amagues y pivotes para desequilibrar al rival y sacarlos de onda. La técnica de Tenshin Nasukawa se basa en un jab pesado con la mano derecha que usa para controlar la distancia y desanimar ataques a lo loco de sus oponentes. Cuando se le lanzan a lo loco los oponentes de Nasukawa, el Nasukawa los domina, los controla muy bien con su jab derecho. Si no tienen estrategia sus oponentes, Nasukawa los desarma. Nasukawa es un maestro en el juego de pies y es un maestro para ganar la ventaja a los peleadores diestros, pero sin experiencia. Nasukawa les acomoda un baile a los peleadores sin experiencia, pero a los experimentados ahí sí se las ve negras. Tenshin Nasukawa es un peleador muy preciso y a veces hasta acrobático, sin embargo no es invencible. Sus debilidades incluyen problemas con su condición físico-atlética. Nasukawa se desinfla a mitad de la pelea, como lo vimos con Takuma Inoue, le cuesta mucho llegar a los rounds finales. Con boxeadores de experiencia, con boxeadores realmente buenos, sufre mucho y creo que la va a pasar muy mal con el Gallo Estrada. Creo que Nasukawa va a sufrir mucho contra el Gallo y que va a salir noqueado. Nasukawa
Nasukawa es un peleador emocionante, pero no tiene contundencia, no tiene una pegada fuerte, no tiene buena condición físico-atlética y creo que va a perder. Nasukawa no es tan bueno como te lo quieren vender, la mera verdad. El que sí es una leyenda es el Gallo Estrada. Mis respetos para el Gallo, se merece terminar su carrera de una manera decente, de una manera más que digna, de una manera gloriosa. Se merece ir por el campeonato del mundo y no creo que el Gallo Estrada va a permitir que lo usen de escalafón, así como lo dijo en esta entrevista con Chava Rodríguez. Chéquense muy bien lo que dijo el Gallo Estrada sobre su pelea con Nasukawa y sobre su carrera. Escuchen con atención. Bien, gracias a Dios, pues contento por la oportunidad que se me viene. La verdad que, pues he visto algunos comentarios ya de la nota que publicaron y pues tú sabes, ¿no? Hay muchas buenas y malas, más buenas que buenas, gracias a Dios, pero pues aclarando, ¿no? Aclarando que a la gente, pues, que yo no escogí el rival, a mí me lo pusieron como mandatoria para eliminatoria del Campeonato del Mundo. Y pues es un rival que no es muy conocido porque pues lleva 10 peleas, ¿no? Lleva 10 peleas apenas, pero es un muy buen peleador. Acaba de pelear con Inoue, Takuma, y pues yo considero un gran reto para mi carrera, ya que pues ya casi estoy en mis últimas peleas, así que tengo que aprovechar esta oportunidad y pues por qué no ir a Japón a ganar, ¿no? Ya me tocó ir a China 2 veces y pues esta sería la tercera pelea en Asia y pues hay que aprovecharla, ¿no? ¿En qué momento de tu carrera te llega esta eliminatoria? Sabíamos que por ahí estuvo la oportunidad. El año pasado me enteré por ahí que hubo una oferta precisamente para buscar ahí un rival japonés. No se dieron las cosas, pero ahora sí, me imagino que estás en un momento ideal, ¿no? Para tomar esta pelea ahora. Sí, fíjate, la verdad que pues estoy feliz, más que nada contento porque es otra oportunidad. Ahora en peso gallo, ¿no? Ya fui campeón mosca, super mosca y ahora subí a peso gallo y pues buscar un reto pues en este peso es algo bueno y pues la verdad que yo me siento muy bien física y mentalmente, ¿no? Porque son peleas que uno espera, ¿no? Las eliminatorias de campeonato, las peleas de campeonato y pues yo ya hice pues ya algunas peleas ya de campeonato, gracias a Dios, y pues muy feliz por esta gran oportunidad, ¿no? Sí, fíjate, la verdad que pues tengo ya muchos años, yo creo 3, 4 años, sino que un poquito más, que he peleado 1 o 2 veces por año, desgraciadamente, ¿no? Pero yo creo que es más que nada porque, como dices tú, tenía una pelea el año pasado contra japoneses, algunas peleas que me han salido ahí, pero pues a veces tú sabes, ¿no? Depende muchas cosas, ¿no? Tanto las peleas contra quién peleas para una posible eliminatoria, para un posible campeonato, y pues a veces también los dineros en cuanto a las bolsas y eso a veces no nos convencen, sea la oportunidad por campeonato, por eliminatoria o por cualquier otra pelea que se dé ya pues nosotros lo que buscamos es un campeonato del mundo, ¿no? Ya en estos niveles de cuando ya estás clasificado, cuando ya fuiste campeón del mundo, cuando ya tienes un nombre, pues nosotros tenemos que buscar lo que mejor nos convenga en cuanto a todo, ¿no? Un Tenshin Nasukawa que viene herido, ¿no? O sea, también vas a su casa y el tipo quiere renacer y cree que pues tienes el nombre suficiente para pensar en que él va a tener una revancha en contra del hermano de Inoue, pero pues tú también tienes un plan en la mente. Sí, no, claro que sí, pues obviamente para él no sé él, pues ya sería pues un nombre, como dices tú, ya sería, gano Gallo Estrada, pues voy por otra vez por el campeonato, ¿no? Es otra gran oportunidad para él y pues obviamente para mí, como te digo, yo quiero oportunidad de peso gallo y pues esta es mi oportunidad y la voy a aprovechar al 100%, ¿no? Lo único malo es que voy a ir a Japón, lo único malo digo porque pues tú sabes que ya tienes que ir a pegar una buena pelea y ganar muy bien claramente o noquear, ¿no? Juan Francisco El Gallo Estrada tiene 35 años, es de Puerto Peñasco, Sonora, pelea de guardia derecha, es un boxeador ortodoxo, tiene un récord profesional de 45 peleas ganadas, 28 de ellas por nocaut, 4 derrotas, 1 por nocaut. Lo noqueó Jesse Bam Rodríguez en una pelea muy buena donde el Gallo también sentó al Bam, así como lo vemos en la pantalla. Después de pelear con Jesse Bam Rodríguez en el 2024, peleó el Gallo en el 2025 contra Karim Arce, una pelea, y hay que decirlo, donde el Gallo
se lució y me dio la impresión de que el gallo le perdonó el knockout a Karim Arce. El gallo no quiso noquear a Karim Arce. Me dio la impresión como fan que no se quiso pasar de lanza con Karim, porque sí fue una pelea donde el gallo Estrada se vio infinitamente superior, una pelea que se fue a la distancia y la ganó el gallo Estrada por una aplastante decisión unánime con tarjetas de 98-89, 99-88 y 100-87. El gallo Estrada se enfrentó a lo mejor de su generación. El gallo Estrada en su carrera ha sido ejemplo de lo que es un peleador ejemplar y limpio. Su estilo es uno de los mejores estilos del planeta, campeón en 2 divisiones diferentes, en mosca y en supermosca. El gallo pelea de guardia derecha con su guardia alta, que mezcla variaciones como el Philly Shell en las distancias cortas, y su guardia la transforma en una guardia cruzada donde cruza los brazos para bloquear ataques. Su juego de pies también es muy fluido, permitiéndole darle vueltas a su oponente, ajustar distancias y crear ángulos, y siempre mantiene los ojos en el rival, enfocándose en aperturas reales en lugar de golpes a lo loco. Un amo en la pelea en la media distancia, y en la ofensiva el gallo domina el jab y el cross, que usa con mucha versatilidad. Su jab, el famoso pico de gallo, no es solamente para medir distancias, lo emplea también para distraer, para picar y para bajarle la guardia al rival, y viendo de esta manera cómo reacciona su oponente y ajustar así su estrategia. El gallo es un boxeador muy inteligente, es un maestro de las combinaciones y en el intercambio jamás se cansa. Estoy seguro que el gallo va a forzar a Nasukawa al intercambio de golpes, y ahí es donde le va a hacer daño, ahí es donde le va a ganar el gallo Estrada. Es un maestro, el gallo es un artista del ring. El único punto débil que tiene el gallo es su edad. El gallo Estrada está peleando ahora contra el Padre Tiempo, y ya saben que nadie le gana al Padre Tiempo. El gallo Estrada está peleando ahora contra el Padre Tiempo, y ustedes saben que nadie le gana al Padre Tiempo, pero creo yo que lo que tiene el gallo en este momento es suficiente para derrotar a un Nasukawa que no es la gran cosa. Te venden a un Nasukawa como si fuera la gran superestrella, como si fuera Goku, pero no es tan fuerte como lo quieren hacer ver. Takuma Inoue, el hermano de Inoue, es un boxeador bastante medianón y lo hizo ver muy mal a Nasukawa. El gallo Estrada es mucho mejor boxeador que Takuma Inoue, y estoy seguro que el gallo le va a ganar a Nasukawa para después arrebatarle el campeonato a Takuma Inoue. Creo que el gallo Estrada se merece retirarse como campeón, y estoy seguro que lo va a lograr. Hay mucho gallo para al menos un par de años más, mientras que el Padre Tiempo no lo quiera derribar. Mi pronóstico para esta pelea es un knockout. Creo que el gallo Estrada noquea a Tenshin Nasukawa en el round 10. Me voy por un knockout técnico en el round 10, producto del desgaste y del trabajo al cuerpo y producto de los intercambios infernales. Y ahora vamos a preguntarle al robotito, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial de Grok cuál es su pronóstico. Usemos la tecnología para que nos den un pronóstico certero, que hasta el momento Grok no ha fallado ninguna. Le voy a preguntar lo siguiente: Juan Francisco el Gallo Estrada va a pelear en Japón contra Tenshin Nasukawa. Quiero que me des tu pronóstico de la pelea y que me digas quién va a ganar, y quiero saber si va a haber un knockout, y quiero que me digas en qué round. Gracias, robotito. El robotito Grok nos responde lo siguiente: la pelea entre Juan Francisco el Gallo Estrada y Tenshin Nasukawa está programada para el 10 de abril del 2026 en Tokio, Japón, como una eliminatoria por el título gallo del CMB. Muy bien, hasta aquí vamos bien. Es un choque interesante entre la experiencia del Gallo Estrada, un ex campeón en 2 divisiones, y la juventud y talento atlético de Nasukawa, quien viene de un fondo legendario en kickboxing, pero tiene un récord profesional pobre: 7 peleas ganadas, 2 de ellas por nocaut y una derrota en el boxeo profesional. Así está en Nasukawa. El gallo a sus 35 años ha enfrentado a la élite como Román González 3 veces, a Carlos el Príncipe Cuadras, Jesse Van Rodríguez, donde mostró resiliencia incluso en derrotas. Su último knockout fue contra Jesse Van Rodríguez en el 2024, pero rebotó con una victoria en el 2025, se refiere a Karim Arce. Sube de peso entonces, lo que podría afectarlo, pero su técnica y su presión constante son ventajas claves. Agrega el robotito: Nasukawa, de 27 años, es rápido, zurdo, físicamente superior, con victorias sobre nombres como Jason Moloney, el australiano, pero su derrota reciente por decisión contra Takuma Inoue expuso limitaciones en boxeo puro, como fatiga en rondas tardías. Es lo que les digo, Nasukawa se cansó. Hasta la inteligencia artificial se da cuenta de esto. La inteligencia artificial está haciendo énfasis en que Tenshin Nasukawa no tiene buena condición física y
y que se cansa. Y yo quiero agregar que tampoco Jason Moloney es la gran cosa, Luego aquí el robotito se mancha un poquito, dice que todavía está verde en este deporte con solo 8 peleas. Y aquí viene lo realmente importante. Este es el pronóstico de la inteligencia artificial de Grok. Mi pronóstico, eso es lo importante, chéquense. Dice que el Gallo Estrada gana. El Gallo Estrada gana por decisión unánime. Su experiencia le permitirá controlar el ritmo y acumular puntos contra el estilo más explosivo pero menos refinado de Nasukawa. No creo que haya un knockout, y aquí me está contradiciendo el robotito. Dice que él no cree que vaya a haber un knockout. Yo sí creo que va a haber knockout. Luego el robotito dice: ambos tienen mandíbulas sólidas. Nasukawa nunca ha sido noqueado en el boxeo y Estrada solamente una vez recientemente, pero pues por el Jesse Iván Rodríguez. Es un fuera de serie, el Jesse es un monstruo. Y Nasukawa no es un boxeador nato en boxeo. La pelea irá a los 12 rounds completos. Bueno, eso es lo que dijo el robotito. Yo dije que el Gallo gana por nocaut y la IA dice que por decisión unánime. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con el robotito? ¿Están de acuerdo con su servidor? ¿Ustedes tienen otro pronóstico? ¿Creen que el Gallo pierda ante Nasukawa? Quiero leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Vamos a opinar toda la comunidad, que toda la comunidad opine. Los leo a todos, ya saben. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no estás suscrito y te gusta nuestro contenido, suscríbete en este momento. Suscríbete si le vas al Gallo Estrada. 10 de abril pelea el Gallo Estrada en Japón, ya se la saben. Yo creo que el Gallo Estrada sí noquea y el robotito opina que el Gallo Estrada gana por decisión. De que gana, gana. Y fíjense que en otras noticias que nos importan y que nos afectan, quería compartirles esto. Esta noticia del Pitbull Cruz, pues al parecer que van a mandar apoyo a la cola. Hay una altísima posibilidad de que manden apoyo a que se espere a contar jícamas, mientras el Pitbull Cruz y Dalton Smith se discuten el título. Le han pedido el Pitbull Cruz y Dalton Smith a Sulaimán que les dé su bendición para pelear entre ellos, y Sulaimán dijo que sí, que lo iba a analizar, que lo iba a consultar con la almohada, que lo iba a pensar, porque tanto Dalton Smith como el Perro Chulo son campeones del Consejo Mundial de Boxeo. Los dos quieren pelear entre sí. Dalton Smith acaba de conquistar el título mundial superligero después de noquear bien gacho a Subriel Matías en 5 rounds, mientras que el Perro Chulo tiene en su poder el título interino de las 140 libras. Pitbull Cruz y su papá hicieron una petición por escrito a Sulaimán para que la siguiente pelea del Perro Chulo sea contra Dalton Smith, y Dalton Smith tiene la defensa mandatoria con Alberto Puello, pero Dalton Smith no quiere pelear con Puello. Dalton Smith, el día de la pelea con Subriel Matías, retó al Pitbull Cruz públicamente cuando terminó con Matías. Dalton Smith le dijo al Pitbull Cruz que los mexicanos son valientes y que él está seguro que el Pitbull Cruz no tiene miedo de ir a pelear con él hasta Inglaterra. Así que Dalton Smith también le mandó una carta a Sulaimán para que haga paro, que dé chance de que el agarrón entre el Pitbull Cruz y él sea en Inglaterra, y ya después el que gane que pelee contra Puello. A lo que Sulaimán respondió que paro pues, que le den unos días para meditar la situación y que tendría una respuesta en los próximos días. Esperemos ya la próxima semana nos digan qué onda. Y la mera verdad, yo como mexicano y como fan del boxeo no quiero ver a Puello contra Smith, esa pelea se me hace aburrida. Yo quiero ver al Pitbull Cruz contra Smith, quiero ver pelear al perro en Inglaterra, y creo que esa pelea aparte le dejaría más dinero a todos, porque Puello no vende ni la mitad de lo que vende el perro. El Perro Chulo es el boxeador mexicano que más vende, y creo que por el lado comercial Pitbull Cruz contra Dalton Smith es lo mejor. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quieren ver al Pitbull Cruz pelear en Inglaterra por el campeonato mundial contra Dalton Smith? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Y qué creen? Les tengo otra noticia. Les comparto también que hay Chávez para rato. Los hermanos Chávez, los hijos de la leyenda Julio César Chávez, van a pelear en una misma cartelera ya este fin de semana. Concretamente el sábado 24 de enero. Ya este sábado. Vamos a ver qué tal la cartelera. La podemos ver en TV Azteca a las 11 de la noche. Pelea el Junior contra Ángel Julián, un argentino, y Omar Chávez contra José Miguel Torres. La cartelera se va a llevar a cabo en la Arena Coliseo de San Luis Potosí. El Junior viene de perder de una manera desastrosa, de una manera bien gacha con Jake Paul, y se enfrentará a un argentino que apenas en su casa lo conocen, con un récord profesional de 10 peleas ganadas, 4 knockouts, una derrota por knockout y un empate. El argentino jamás, nunca ha peleado fuera de Argentina. Es su primera pelea internacional y le tocó en México. Yo creo que lo traen a México como carne de cañón. Una pelea espero que sea agradable y que el Junior noquee al argentino.
Sí me la voy a echar, vamos a ver qué tal sale el Junior. Omar Chávez también pelea contra un colombiano de 46 años, con un récord profesional de 40 peleas ganadas, 31 por knockouts, 23 derrotas, sí, así es, 23 derrotas, 17 de ellas por knockout, y ya si no lo noquea, no sé qué vaya a pasar. Tiene que noquear Omar Chávez, se tiene que lucir con este rival. Los dos hermanos tienen que lucirse, no hay de otra. Los Chávez son mucho mejores boxeadores que sus rivales, y creo que vamos a ver 2 knockouts si todo sale normal. Creo que vamos a ver 2 knockouts espectaculares. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les llama la atención el tiro de los Chávez? A mí sí, por puro morbo. Quiero ver qué tal andan los Chávez. Quiero ver un knockout por parte de los hermanos. Vamos a ver qué tal. A mí sí me llama la atención este tiro. Les mando un saludo a nuestros suscriptores que ven los videos completos, porque eso nos ayuda mucho, que vean los videos completos, porque hay personas que nomás leen el título del video y opinan. No, lo que nos ayuda es que vean los videos completos y después sí, que nos escriban sus comentarios y con gusto les respondemos, claro que sí. Les mando un saludo, toda mi admiración y todos mis respetos a nuestros suscriptores que ven nuestro contenido completo. Gracias por su tiempo, y le mando un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y aquí en esta pantalla final les dejo un video bien perrón para que sigan disfrutando de nuestro contenido. Y si realmente te quieres rifar con tu servidor, si te caigo bien y te gusta nuestro contenido, hipea este video en este momento, por favor, para que el algoritmo de YouTube nos recomiende a más gente y que podamos llegar pronto a los 200,000 suscriptores este año con la ayuda de Dios. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del Creador, porque sin Dios no somos nada. Hipea, hipea, hipea.